Esta semana, Iván Duque, en medio del trágico escenario del asesinato de líderes y candidatos locales, da muestras de su enorme liderazgo con una profunda determinación. Acompañaron a la inauguración de un taller de Silvia Cherasi. A ver, no le vayan a criticar. Este tipo de acciones son realmente importantes para el país, como la gestión de Martuchis o las fotocopias al 150% para todos los trámites burocráticos. Muchas gracias, Ivancito, no sé qué haríamos sin ti. Sigue aprendiendo. Inicia paro de transportadores por la inconformidad de muchos conductores sobre la medida de suspenderles la licencia de conducción a los reincidentes en infracciones de tránsito. Afortunadamente para Isabela Wills, ella pudo llegar a su fiesta de piñata, gracias a que las manifestaciones en Bogotá no afectaron la normalidad del sistema de transporte. Pero les encanta meter a Isabela Wills, ¿no? ¡Soldado mutilado, hijueputa! ¡Con la esperanza de un país con la así lo condecorado! Sin tu brazo está de Muchas gracias, Kikín. Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, es citado a debate de control político por negar la existencia del conflicto armado y rechazar el proceso de paz. Ay no, pero ya saldrán los mametos a decir que este man que luego a ustedes les parece que en serio en Colombia ha habido conflicto armado. O sea, ¿dónde? ¿Cuándo? Esas son invenciones de la izquierda, como bien diría la gran historiadora y politóloga María Fernanda Cabal. Yo, por ejemplo, estoy dispuesto a recibir mi tratamiento de reeducación uribista. Te meten tubos por la nariz y dejan que te quedes con tu cacho de cerebro. Mira, Cuchi, 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 hola, chiquito. ¿Quién es ese señor, ¿Quién es? ¡Anímate, padre! Es Lee. Lo que es con Uribe es conmigo. En su más reciente columna, Daniel Coronel habla sobre el famoso abogado Diego Javier Cadena Ramírez, revelando que existe una interceptación legal en la que este señor se refiere a sí mismo como abogánster. Ayer andaba en mi labor de agricultor. Está muy bien, está muy bien. Entonces yo tengo varias profesiones. De día abogado, de noche abogánster. Un día a la semana, 2 días a la semana agrónomo. ¿De noche qué? Abogánster. Ya. Ay. Ya, ahora lo entiendo todo. Con razón ese abogado es tan famoso por defender a narcos como Diego León Montoya, alias Don Diego, Daniel Rendón, alias Don Mario, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, entre otros. Y pues más recientemente, por esas cosas de la vida, destino tal vez, casualidad, pues terminó siendo abogado de Uribe. Un abogánster para un expresigánster. Mi Dios actúa de formas misteriosas. Mi nombre es Wally, también soy severo abogánster, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Multimillonario, lo que sería si me dieran 10.000 pesos por cada vez que creí las mentiras de mi ex. O sea, es como esa vez, ay, es que necesito un tiempo, Wally, necesito un tiempo. Me voy al centro comercial y me la encuentro con el tiempo y con el tiempito. ¿Verdad, Andreita? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un verdadero multimillonario. Ustedes han escuchado de él en los medios de comunicación. Bueno, de vez en cuando porque es el MacPato colombiano. Tanto así que dicen por ahí que incluso su fortuna triplica a la de Donald Trump. Además, entre otras cosas, tiene bajo su dominio las siguientes corporaciones que seguramente les han sacado canas a muchos de ustedes. Y si no canas, por lo menos plata. Hablemos un poco del sector más grande en el que participa Luis Carlos Sarmiento, que es el sector financiero. Y lo hace bajo lo que ustedes conocen y obviamente conocen esta figura, el Grupo Aval. Este es el Grupo Aval. Entonces el Grupo Aval tiene bancos, tiene unas corporaciones financieras y tiene unos fondos de pensión. Dentro de los bancos está el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular, el Banco AB Villas. Era su primer, ahorita hablamos si el Banco de Occidente fue primero o AB Villas.
Fue a Bevillas primero. El Banco Occidente era un banco muy fuerte, digamos, de la élite empresarial del Valle. Ajá. Y él lo compró, lo fue comprando, después fue el Banco de Bogotá y el más reciente el Banco Popular. Bueno, Corficolombiana, que es una corporación financiera, es decir, tiene mucha plata y la invierte en proyectos con consorcios, proyectos más definidos. Y vamos a hablar también de Corficolombiana porque esa es la empresa de Sarmiento que se asoció con Odebrecht en uno de los casos de sobornos ya comprobados. Y ahí estaba el fondo de pensión, que es Porvenir, ¿no? El fondo de pensiones más grande que hay en Colombia, el fondo privado de pensiones más grande que hay en Colombia. Como la ven, así es el emporio del magnate colombiano. Con tanto dinero y una de sus empresas terminó siendo parte del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Increíble, pero de eso hablaré más adelante. Es bueno preguntarse también de qué manera logró el señor Sarmiento acumular tanta riqueza, teniendo en cuenta que no lo hizo solito, ya que durante su vida empresarial ha recibido ayudas muy importantes de sus amigos, los presidentes. Resulta que el presidente que misteriosamente ganó las elecciones después de un corte de luz en 1970, Misael Pastrana Borrero, ojo, aquí nadie está diciendo que se las robó, implementó durante su gobierno, y específicamente en 1972, la UPAC, una especie de unidad que se encargaba de recibir ahorros y otorgar préstamos para que los colombianos se dieran el gusto de tener una casa propia. Ay, pero qué lindos. El caso es que Luis Carlos Sarmiento era constructor en ese tiempo y con la UPAC vio la oportunidad de hacer préstamos de vivienda para incursionar en el sector financiero. Años más tarde, en 1994, se le hizo una reforma a dicho sistema de poder adquisitivo. El cambio generó que las cuotas de los préstamos aumentaran de forma tremenda. Claro, y tin, ahí aprovechó Luisca para hacer su agosto. Los deudores que no lograron pagar las excesivas cuotas fueron desalojados de sus inmuebles, una realidad que padecen hasta el día de hoy cientos de colombianos. El temor de la comunidad del barrio Gran Granada en Engativá comenzó cuando vieron aparecer a la jueza encargada de hacer cumplir una orden de desalojo. Va a haber desalojo, estoy esperando el apoyo policial y los bomberos. Esa fue la orden que alteró a los vecinos del barrio, cuando de manera violenta la policía procedió a entrar a la vivienda de Hugo Gutiérrez, otra víctima del desaparecido PAC. La juez vino a llevarse el inmueble, no trajo abogado, no trajo secuestre, no trajo Ministerio Público. ¿A dónde está el abogado de la contraparte? Esto es un atropello, esto es un crimen. La solidaridad de la comunidad llegó al punto de no permitir el desalojo de esta familia y tuvieron el valor de reclamar a quienes las golpearon. Me pegó ese policía que está allá un empujón, tengo 65 años y estoy recién operada. La tarea por la defensa de estas familias continúa. En julio, 10 familias estarían programadas para padecer esta situación. Después de la OPAC y de la ayuda del expresidente Andrés Pastrana, con el impuesto 2 por 1000 para que grupos financieros se desahogaran, el MacPato criollo empezó a comprar distintas entidades bancarias. Es que plata llama plata, hijo de madre. Yo veo en el espejo, perfecto y lindo y hermoso, el Señor me castigó con presencia y plata y En 2002, este viejo hermoso le donó al innombrable la suma de 455 millones de pesos para su campaña. Tiempo después, el presidente eterno iba a condecorar al rey Mías con la Cruz de Boyacá. Pero ustedes ya saben que ese galardón se lo dan a cualquiera, ¿cierto, Macías? De esta manera y con ayuda del poder, Sarmiento Angulo ha logrado crear una fortuna impresionante. Quiero invitar a todos los empresarios de Brasil a invertir en Colombia con responsabilidad social, para generar empleo, para ayudarnos a que Colombia salga adelante. Brasil le vende a Colombia mucho y Colombia le vende poco a Brasil. El único camino para equilibrar esto es una gran inversión brasileña en Colombia. Y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht, como Votorantim, como Gerdau, todos están contentos en Colombia. Pero claro, ¿cómo no iban a estar contentos en Colombia? Si Odebrecht y la empresa de Sarmiento Angulo, Corficolombiana, estaban sobornando a funcionarios públicos para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2, por medio del entonces presidente de la corporación, José Elías Melo, que, por cierto, cuando compareció ante el juzgado, se le hizo muy fácil repetir un sábado y cruz. José Elías Melo es el expresidente de Corficolombiana, la firma socia de Odebrecht en Colombia para la construcción de la Ruta del Sol 2.
de Melo se dice que es el protagonista de más alto perfil en el país de este escándalo de corrupción. Cuidado, perdón, hombre. Cuando se percató de que una cámara de noticias no lo grababa en momentos en que se acercaba al edificio de los juzgados, en donde se desarrollan las audiencias en su contra, trató de esquivar a los reporteros. Ante la persistencia periodística, el flemático banquero, antes conocido por su distinción y elegancia, se fue directo contra el lente de la cámara. Cuidado, perdón, hombre. La ira del doctor Melo, con quienes registran los incidentes de su juicio, fue contenida por sus familiares en un primer momento. Pero después, el hombre que lo acompañaba, al parecer su hijo, repitió la escena con mayor violencia. Por favor, no más. En lugar de avergonzarse, el joven Melo se enfrentó con los reporteros, cuya tarea profesional consiste, como cualquiera sabe, en registrar los hechos que los ciudadanos tienen interés en conocer. ¿Por qué nos están batiendo la cámara encima? Porque ustedes están en un proceso público. ¿Y qué? El hijo del exdirectivo de Corfi Colombiana se fue, pero atrás quedó su esposa, quien no estaba en el foco de la cámara que seguía concentrada en los Melo. De pronto, la joven empezó a gritar con un vocabulario poco adecuado para una señora. ¡Hijo de puta! El marido se devolvió, aunque no vio nada, con mayores gritos e insultos. Ni camarógrafo ni periodista supieron a qué se refería la quejosa. Ella pareció imitar a otro personaje que usó ese mismo truco para disimular las culpas propias. Oiga, pero señor, ese señor me está pegando con... No creo, por Saúl. Antes de que los reporteros pudieran reaccionar, el expresidente de Corfi Colombiana, acusado de sobornar funcionarios públicos, volvió a la carga, haciendo afirmaciones de un hecho que tampoco vio. ¿Cómo le va a pegar a mi nuera? Su esposa, aunque con cara de pocos amigos, fue la más sensata del grupo familiar. Arrastró al padre y espantó al hijo del lugar para que no continuaran dando un espectáculo tan deplorable. ¡Qué cerdos! No, mejor dicho, parece que esta gente se taparon todos con la misma cobija. Veamos cómo le fue en las audiencias. Y mucha atención que un juez acaba de declarar culpable al expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, por su participación en el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia para la adjudicación de contratos. ¿Cuáles fueron los argumentos? Mauricio Beltrán, buenas tardes. Gina Luisa, muy buenas tardes. El fiscal, el juzgado 14 de conocimiento tomó la decisión con base en los argumentos que presentó la Fiscalía General, es decir, las pruebas tanto documentales como testimoniales y que dan cuenta de la responsabilidad del expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, en el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia, específicamente con el pago de 6.5 millones de dólares. Estos fueron los argumentos del juez 14 de conocimiento aquí en los juzgados de Palo Quemado. Las pruebas enseñan el perfecto conocimiento que tenía sobre el acto irregular que desarrollaba con miras a lograr la materialización del pago de la coima. Es un hecho demostrado en juicio que José Elías Melo Acosta conocía el pago de la coima a Gabriel Ignacio García Morales, mostró anuencia al pago e incluso permitió que Odebrecht asumiera el pago inicial de la coima y luego el porcentaje que le correspondía asumir a Corfi Colombiana como socio. El juzgado 14 de conocimiento, sin embargo, se abstuvo de ordenar la captura inmediata de José Elías Melo al señalar que ha comparecido a los distintos procesos o al distinto proceso judicial que se adelanta aquí en los juzgados de Palo Quemado. Sin embargo, le prohibió salir del país y la Fiscalía General, pues al término de esta diligencia donde se conoció el sentido de fallo condenatorio, pidió que esta sentencia sea de 11 años y 3 meses de prisión, más lo que el juez considere incrementar al respecto y que esta pena se cumpla en un centro carcelario. Seguramente ustedes ya conocen más de esta triste historia y saben también que al hombre más rico de Colombia no le va a pasar nada, y menos cuando hay plata por montones y amigos en el poder. Incluso cuando han nombrado a su hijo en las investigaciones y así esté demostrado que su empresa estuvo involucrada en la repartición de sobornos para que fuera él y Odebrecht los que construyeran el megaproyecto. Y es que en este caso ya ha habido hasta muertos y personajes de los que no se ha vuelto a hablar, como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha fungido como abogado de cabecera de Sarmiento Angulo y que tuvo que renunciar al ente judicial por la presión ciudadana al ser un conflicto de intereses andante. Y pues, adivinen qué, no estaba avanzando con las debidas investigaciones sobre el conglomerado brasileño y Corfi Colombiana. Pero claro, ¿cómo iba a investigar a su patrón?
Aprendan, es que no hay que morder la mano que te da de comer. Aprendan, aprendan, mamertos. Pero miren, ahora apareció una nueva joyita. Vean lo lindo que se escucha esto. Muy apreciado, doctor Luis Carlos. Permítame, en primer lugar, agradecerle el haberme dado la oportunidad de estar a su lado durante los últimos meses, contribuyendo a la consolidación de proyectos de su organización, claves para el desarrollo de nuestro país. Su liderazgo empresarial y filantrópico es modelo y orgullo para todos los colombianos. Ay, pero qué lindo, ese es el tipo de cumplidos que cualquiera se merece. Esto que acaban de escuchar y que parece una carta de amor es la carta de renuncia del actual procurador Fernando Carrillo, dirigida a su entonces jefe, Sarmiento Angulo. ¡No! Sí. En virtud de las funciones públicas que asumiré en los próximos meses, le ruego aceptar mi renuncia a partir del 15 de diciembre del año 2016 a las responsabilidades que usted tuvo a bien encomendarme, en la certeza de poder seguir apostando al futuro de este país como usted lo ha hecho con clarividencia y efectividad durante las últimas décadas. Es decir, no cabe ninguna duda que esto no es una simple asesoría, sino que él es empleado de Luis Carlos Sarmiento. En ese momento empleado, Pablo. Ve, y yo que creía que el que se iba a ganar el premio Lambón del año era Farid Mondragón. Hay como mucha competencia este año, ¿no? Voy a decir, porque usted sabe que yo soy directo, esa carta es de enmarcar, porque esa carta es de una lambonería sin precedentes. Es decir, esa no es la carta de una persona que renuncia a un cargo, sino es una carta llena de elogios, de cosas suntuosas, de palabras, de agradecimiento extremo, de admiración extremo, lo que corrobora aún más lo que estamos diciendo. Es una cercanía enorme entre el procurador Luis Carlos Sarmiento, sus empresas, sus directivos, que obviamente no pueden llevar sino al desenlace de que el procurador puede ser procurador, pero no puede involucrarse en una cantidad de asuntos que se involucran en el día a día, en el caso de fundamentalmente de Ruta del Sol Tramo 2, en donde está involucrado Odebrecht y Sarmiento. Así es, esta es la despedida del actual Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de su asesoría a Luis Carlos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es importante Fernando Carrillo? Y yo les diré, pues porque es el hombre encargado de vigilar el actuar de los servidores públicos, prevenir sobre posibles irregularidades y ejecutar sanciones disciplinarias a esos seres corruptos que se roban el dinero del pueblo y que hacen jugaditas para favorecer a sus amiguis. El caso es que Vicky Ávila, en su columna de opinión de la revista Semana, dio a conocer no solo la carta de renuncia de Carrillo al emporio de Sarmiento Angulo, sino también los verdaderos vínculos que éste tenía con dicha organización. Tan solo 89 milloncitos mensuales recibió Fernando Carrillo como sueldo durante un año en la empresa Adminegocios, propiedad del magnate colombiano, en donde cumplía funciones que abarcaban la promoción y comercialización de venta o arrendamientos de los locales del Centro Comercial El Edén en Bogotá. Esto según el contrato, pero también se dio a conocer que la relación entre estos dos no se limitaba solo con esa empresa. Yo lo contacté el pasado viernes y lo que aseguró es que él tenía muchas asesorías y que esta era simplemente una más. Pero los documentos prueban que no se trataba de una simple asesoría o de un simple vendedor de locales en el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque hay correos que demuestran que se interesaba, por ejemplo, por los líos de las tensiones entre Pacific Rubiales y el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Así que hoy vamos a tratar este tema, perdónenme que me he extendido, pero creo que es muy importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. No estamos ni siquiera criticando decisiones o conceptos del actual procurador, es que lo que está mal, y está mal que el procurador Fernando Carrillo no se haya declarado impedido para conocer de temas relacionados con los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo o de su gente. Ese sí es un chascarrillo completo. Pero pues esto es tan poco importante que no vio necesario meterlo en su hoja de vida ni contarlo para tenerlo en cuenta en su nuevo trabajo: vigilar servidores públicos que hacen negocios como la Ruta del Sol 2 con su antiguo jefecito. Es que para qué agregar que trabajó con el hombre más rico del país, es que ese mismo que tendría que investigar por el caso de Odebrecht. ¿Para qué? Completamente innecesario, ni que esa plata la hubiera usado para hacer campaña para la Procuraduría. ¿Cómo eligen a un procurador? ¿Quién postuló al procurador? Al procurador lo postula el Consejo de Estado. Y cualquier persona en Colombia sabe que el Consejo de Estado tiene más de 30 magistrados y que quien quiere que sea postulado por el Consejo de Estado tiene que hacer una especie de campaña, que implica por lo menos ir a visitarlos, hablar con ellos, contarles, decirles uno que quiere hacer el cargo, tal. Es decir, empieza una campaña.
que por lo general dura 1 o 2 meses. Al actual procurador, a Carrillo, lo terna el Consejo de Estado en septiembre, la primera semana de septiembre, el 7 de septiembre tal vez. 8 de septiembre. Entonces póngale agosto y póngale julio. Entonces quiere decir que durante julio estaba en campaña de procurador y Sarmiento le pagaba 89 millones. En agosto estaba en campaña de procurador y le pagaba 89 millones. Después en septiembre pagaban 89, ya estaba ternado. En octubre igual, lo eligen en noviembre. Y siendo procurador le siguieron pagando. Entonces la pregunta es, díganme que es parte de lo que Pablo Bustos dijo al principio, que yo creo que el país tiene que entender. Al señor le pagaron 89 millones de pesos por hacer unas cositas, pero fundamentalmente para financiarle la supervivencia en épocas de una campaña a procurador. O que de alguna forma esto generara alguna afectación en su trabajo. En el caso particular de Carrillo, Vicky, muéstreme una vez, en la que el Procurador General de la Nación, ex empleado de de Luis Carlos Sarmiento Angulo, haya salido a decir, en el caso de Ruta del Sol, que los responsables del pago de las coimas, como ya lo ha dicho la justicia administrativa y judicial en muchos escenarios, son tanto las compañías de Odebrecht y los directivos de Odebrecht como las compañías de Sarmiento y los directivos de Sarmiento. Es decir, él cuando sale a hablar de Ruta del Sol y sale a hablar del tema de la corrupción, ¿ya? Es absolutamente extrovertido para hablar de la corrupción de Odebrecht, valiente para hablar de la corrupción de Odebrecht, pero es igualmente callado y cobarde para referirse a Luis Carlos Sarmiento. ¿Y eso por qué? Pues porque obviamente recibió más de 1.000 millones de pesos de él en el año en que fue elegido procurador, mientras estaba en campaña, y eso le genera a él un impedimento, pero como persona también una incomodidad. Entonces él, cuando sale a hablar del caso de Ruta del Sol, pues a los colombianos les hace ver la mitad de la historia, y los colombianos requieren de un procurador que haga ver el 100% de la historia, que es la corrupción, tanto de Odebrecht como del señor Sarmiento. Ahora hay un tema. No, es que a quién se le puede ocurrir eso, mamertos malpensados. Al Procurador General se le van a venir muchas cosas encima, como en su momento le pasó al exfiscal Néstor Humberto, y más con las pruebas que están saliendo a flote. Pero detrás de todo esto existe un solo personaje, una sola silueta, un solo señor, un hombre que desde hace bastantes años ha puesto presidentes, senadores y ahora hasta funcionarios públicos en los entes de control para defender sus intereses y evadir las investigaciones que tienen en su contra por hechos de corrupción netamente comprobados. Un personaje dueño de la riqueza, del poder y del país, un tal Luis Carlos Sarmiento Angulo. Habrá que estar muy pendientes sobre este tema que recién empieza a hacer eco en la opinión pública. Plata y presencia, malparidos y putas, ratas cochinas inmundas. Este soy yo, perfecto y lindo, un dios en la tierra. Muera gente de envidia, presencia y plata. Para terminar, en nuestra sección Otra vez Peñalosa, nuestro querido alcalde sigue impactándonos con sus trinos. Si alguien no tiene idea de cuánto cuesta el transporte público en su ciudad, está totalmente desconectado de la realidad de los ciudadanos. Uy, habló el más conectado con la realidad de los ciudadanos, que ya la subió más de 3 veces al Transmilenio. Menos mal que no se puede reelegir, si no fijo llegamos a 4.200. El alcalde que posa como el más conectado con la realidad y que vemos en esta foto en su mundo virtual, y en esta foto parado de cabeza, al parecer también puede hacer milagros. Le devolvimos la vida a 623 habitantes de la calle. El milagroso doctor Peñalosa. Primero que todo no se escribe le devolvimos la vida, se escribe les devolvimos la vida. Segundo, ¿cómo así que les devolvieron la vida? O sea, ¿qué clase de capítulo de Walking Dead es este? O sea, o de Walking Dead, como dice Petro. Que se describe muy bien en la serie televisiva The Walking Dead. Mejor dicho, impopulares, pero milagrosos. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿cuál es tu idea de negocio para tener presencia y plata como el querubín rebelde y Luis Carlos Sarmiento? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Wale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace.